Hola, os invito a descubrir el 15º episodio de Librísimo. Os recuerdo que el programa está disponible en YouTube y en modo podcast en iVoox y que podéis suscribiros, dejar vuestro me gusta o vuestros comentarios. Tengo el gusto de dar la bienvenida hoy a Iván Ledesma, que viene a visitarnos para presentarnos su última novela, El llanto del cuco, publicado por Dolmen. Iván es un escritor y guionista barcelonés de películas de éxito como Extremo o Awareness. Se dedica desde hace 25 años al trabajo creativo y a la escritura para televisión, productoras, radios, agencias de eventos, editoriales, etc. Entre sus libros destacan 184 o Negorí, que recibió el premio Joaquim Ruyra. También destacan sus novelas gráficas como La vampira de Barcelona y obras juveniles e infantiles como El diario de Dan. Recientemente ha publicado Negorí, Sueños y pesadillas con la editorial de Transbordador, Fam con Cronos o Ambos lados del espejo, que se publicó en catalán con Spécula como L'altre costat y en español con Obscura, o Ante dioses diferentes, publicada también con Dolmen. Ya está todo preparado, así que adelante. Bueno, pues no me queda más que dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Iván Ledesma. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos? Pues encantada de tenerte y en especial porque La excusa es estupenda, es una nueva obra que ve la luz, es el llanto del cuco y siempre que iniciamos estas charlas, estas presentaciones, mini presentaciones, pregunto por el principio de todo, que no es el principio del libro, que es el título, porque es lo primero que el lector o lectora se encuentra. ¿Por qué decidiste titular esta novela El llanto del cuco? Pues hay dos motivos. El primero es que hay una novela que a mí me encanta, de una escritora que se llama Eva Navarro, que se llama El llanto de la comadreja. Y era un título que me maravillaba siempre, ¿no? El llanto de un animal, porque era la comadreja, es un animal que tenemos como ya un concepto, las comadrejas, es un concepto como negativo, ¿no? Y este libro siempre me ha gustado, es un libro de hace unos años y siempre se me quedaba, ¿no? Era un título que me gustaba mucho, tenía mucha fuerza. Y resulta que, bueno, que el cuco, o sea, todos tenemos asociado un poco una imagen utópica del pájaro cuco, que es el pájaro este que está en los relojes de cuco Ujú, famosos, ¿no? Que es el cucu, ujú. cucu que sale fuera. Y tenemos esa imagen utópica al que le suena, ¿no? El cuco. El cuco es un pájaro. Pero lo que no se conoce tanto es la forma que tiene el cuco de reproducirse. Que el cuco es un pájaro que coge y pone sus huevos, los coge y los lleva a otro nido y los deja allí. Normalmente busca nidos de pájaros un poco más pequeños que el cuco. O sea, son pájaros más pequeñitos. Entonces deja su huevo allí y no cuida a su propia prole. O sea, ponen los huevos, los cogen y los llevan a otro nido y se van. No tienen ninguna intención ni de cuidarlo, ni de empollarlo, nada. Entonces esos otros pájaros no saben diferenciar su huevo del del cuco. O sea, los pájaros no tienen un sentido que digas, esta cría no es mía. Ujú. Entonces empollan todos los huevos. Cuando nacen, el cuco es más grande que las otras Mm, crías originales. ¿Qué pasa? Que tiene una ventaja física sobre las otras crías. Esos pájaros se dedican a alimentar a sus polluelos. Pero claro, es la ley, o sea, es la ley del más fuerte, mm, es selección natural. ¿Quién sobrevive en ese nido? El cuco. mm, ¿Por qué? Porque llora más fuerte, es más fuerte y se come toda la comida. O sea, cuando llegan los padres, si el cuco nace antes, es ujú. más, si el cuco nace antes, su instinto primario es tirar los otros huevos fuera Ah, del nido, tirarlos fuera y quedarse solo él. Si no consigue tirarlos, intenta matarlos de hambre, claro. literalmente. Mm, Entonces, claro, es un animal con un concepto de nacimiento ya muy salvaje.
Y entonces me hacía mucha gracia el concepto del llanto, el llanto del cuco, el llanto que es el más fuerte, el de yo estoy aquí y cuidado con las otras crías que las puedo hacer desaparecer en cualquier momento. Mm. De ahí viene el título y tiene un poco de relación con, evidentemente, tiene relación con la novela y con los conceptos que se tocan en la Sí. novela. Hablaremos un poco más adelante de esos temas, sin hacer demasiados spoilers, porque tenéis que leerlo. Además, tengo que Ujú. decir que es súper rápido, o sea, es una cosa. Tienes que devorar las páginas, es muy, muy ágil a la hora de leerse. Y me gustaría saber, esto es una curiosidad que tengo y le suelo preguntar también a todo el mundo que viene, si te acuerdas de dónde estabas y cuándo fue que se te ocurrió la historia que, bueno, que desarrollas en el llanto del cuco, Pues, más o menos. a ver, más o menos sí, porque yo quería hacer una historia con raíces hospitalarias. A ver, he trabajado durante, todos solemos escribir, por lo menos en mi caso, de lo que conocemos, Ujú, o cuando no te dedicas a escribir utopía, fantasía, ciencia ficción, que eres como más puesto a elucubrar ujú, y a inventar conceptos, pues me gustaba historias, no historias exactamente, pero sí algunas anécdotas y algunos diálogos que he tenido cuando trabajaba en hospitales ujú, y sobre todo con mi mujer. Mi mujer ha estado muchísimos años trabajando en neonatos, en maternidad, junto con, pues, con los niños muy pequeñitos, recién ujú, nacidos, y con las madres y tal. Y tenía una colección de, pues eso, de charlas, de momentos, de vivencias que mezclados con el concepto que yo tenía del libro, pues dieron pie a esto. Apareció, yo creo que hará pues aproximadamente un año que dije, quiero escribir una novela con estas características, usando algunos de estos conceptos ujú, que son pues, no anécdotas, porque son conversaciones que hemos tenido, y digo, mira, esto que me has explicado me parece súper potente y creo que, ujú, tenemos que podría convertirlo en un libro. ujú, Y yo creo que fue pues igual pues aproximadamente para invierno de 2023-2024, ujú, empecé ahí el génesis del llanto del cuco, ujú, que luego evidentemente tú ya lo sabes, o sea, ¿qué te voy a contar? Cuando empiezas a escribir piensas que va a ir por unos derroteros y acaba yendo pues donde acabe ujú, yendo, ¿no? A menos que seas muy de mapa, que te ciñas absolutamente al mapa, yo no lo soy de brújula, entonces tengo unos conceptos iniciales y luego acaba yendo a ujú, otra cosa. Pero quizás aleja un poco del terror al que suelo ceñirme como el género que más me gusta. Pero, pero sí que ha sido un poco una hibridación de los géneros que toco últimamente, que son el thriller y ujú. luego pues el terror como mi género matriz. Pero han quedado ahí como una mezcla un tanto extraña. Sí, porque cuando estaba pensando en cómo presentaría este libro, cómo lo, cómo lo etiquetaría también, yo también soy muy de, no hace falta etiquetarlo, o sea, no es necesario, pero sí que para localizarlo mentalmente en un mapa literario, yo pensaba, bueno, es que es terror, pero a la vez es cierto costumbrismo, pero a la vez es cierto thriller, pero es como que se encuentra en esa intersección de varios géneros que es tan chula, Ujú, bueno, yo pienso que es bastante chula, y además es una novela en la que suceden cosas todo el tiempo y por eso no puedes parar de leerla, evidentemente. Aparte bueno, eso que has mencionado antes, que son esos diálogos tan chulos, tan interesantes, que te hacen a veces encogerte o sobrecogerte un poco y otras veces reírte. Y ujú, quería saber sobre el lugar hay varios lugares, pero sobre todo hay uno muy concreto del que hablas en la novela, que es La Colmena, y yo estaba mirando un poco, ujú, en Madrid hay una barriada que es una ujú. ampliación del barrio de la Concepción, que está cerca de la M30 y que se llaman Las Ujú. Colmenas. No sé si te fijaste no, tuviste, No, no no, es sabías ni que que existía o sí, o... no sabía ni que existía porque, bueno, soy de Barcelona y entonces no, toda la geografía madrileña, o sea, me conozco los clásicos, pero a tanto no llego. Ujú, El tema es que la colmena, pues es una
una versión, una cara B del barrio donde me he criado, donde he vivido muchos años, que es el Buen Pastor, el Buen Pastor. Ujú, Es un barrio que, bueno, es todo lo contrario de La Colmena, son casitas muy pequeñas, se llaman las casas baratas, son unas casas de 25 metros cuadrados y se construyeron pues a finales del 19, principios del 20, ujú, se hicieron para obreros que trabajaban en una serie de fábricas que estaban en los alrededores. Eh, Cuando estas fábricas, bueno, o sea, perdón, cuando estas casitas pues empezó a llegar masivamente mucha gente, se construyeron unas torres ujú, y claro, vamos a aprovechar vamos a hacer exactamente lo contrario. En lugar de construir a lo ancho, vamos a hacerlo a lo alto. ujú, En aquel momento, o sea, son torres que se hicieron en los años 60, ujú, 70, se llamaban las Cuatro Torres. Y eran torres altísimas en aquel concepto, ¿eh? Eran igual 12, 14, 15, 16 plantas. Pero en aquel momento se consideraban, vamos, gigantescas. Y claro, la gente acostumbrada, porque lo que hicieron fue reubicar a gente de estas casitas en esas torres. ujú, La gente cuando está acostumbrada a vivir en una casa hace un tipo de vida. O sea, viven en la calle, ujú, sacan las mesas, ujú, puedes hacer ruido en tu casa porque a nadie molestas porque es una casa. Bueno, era gente muy humilde, se podían hacer hogueras. Claro, tú imagínate, transporta a toda esa gente y ponlas vale, en unas casas ujú. verticales y ponlos unos encima de los otros con el tema de que pues uno a las 3 de la mañana se pone a bailar sevillanas y el de debajo le dice, pues subo y te voy a pegar 4 puñaladas. Este tipo de conflicto, ¿me entiendes? Ujú, O sea, el hecho y todas esas cosas que a mí pues, de pequeño y hasta que viví allí, que viví pues hasta los 25, 26 años, eh, se me iban metiendo dentro, fueron el génesis de crear La ujú, Colmena, ¿no? Estos edificios súper altos donde han ubicado a muchísima gente de entornos desfavorables y que ujú. igual hasta tardaron tiempo en acostumbrarse a vivir allí Claro. y ahora pues tiene una comunidad como si fuera una propia ciudad o un propio barrio, pero que es un edificio. Y Mm. claro, si cuentas la gente que vive en 40 plantas y si son ocho apartamentos por planta, te da una cantidad de gente que hay pueblos, o sea, evidentemente yo voy a veranear a un pueblo de 150 habitantes, Ujú. pues en un edificio de estos te pueden caber tranquilamente 2.000 personas Mm. viviendo, con lo que es una pequeña comunidad en sí Sí. misma. Y a mí me hacía mucha gracia porque yo desde hace un año vivo bueno, es una especie de complejo, complejo norte y complejo sur, y cada complejo está compuesto por tres torres y yo estoy en la torre norte uno. Entonces, cuando estabas hablando, cuando en la novela se estaba hablando de la torre no sé qué, la torre no sé cuánto, yo Te estaba veías a ti pensando, misma. exacto, estaba pensando, tenemos ahora un problema con un vecino que ha decidido, tiene una terraza muy grande y ha decidido que quiere tener gansos, pero es que los gansos hacen Ah, qué muchísimo bien. ruido. Y Sí, y además aparte creo que son no muy está permitido territoriales. tener gansos en este tipo Y te pueden de... atacar, ¿eh? O sea, Bueno, no tanto si que ataque te porque lo mantiene dentro de huelen su... cerca y te ven cerca, Bueno, lo mantiene dentro de su terraza, pero sí que es verdad que hace muchísimo, muchísimo ruido y entonces nos hemos estado quejando. Bueno, ahí hay un problema. Pero son me imagino... insalubres. Sí, bueno, pues porque la gente suele cogerlos como mascotas cuando son pequeñitos y son muy monos, pero cuando crecen ya es otra cosa y no saben qué hacer con ellos. Entonces yo pensaba, bueno, esto es, a ver, esto es con las distancias, o sea, problemática cero porque esto es un país muy, muy desarrollado, pero es muy interesante lo que comentas de esa casi ciudad vertical prácticamente, donde suceden tantas cosas, donde hay tanta gente muchas veces que puedes conocer de vista a la gente, pero no conoces sus historias. No es como cuando vives a nivel más horizontal, que sacas No, como tú decías, que sacas las sillas afuera y frescas cuando hace bueno y todo el mundo se conoce, y la gente se para y tal. Es otro tipo de vida y hay que saber adaptarse. absolutamente. Y me gustaría hablar de los personajes, porque esta es una novela, bueno, yo diría que coral, porque hay muchísimos personajes y además una cosa que es, bueno, yo lo voy a decir, no sé si son casi todos femeninos, todos son mujeres, casi todo, bueno, hay un señor, Ujú. hay dos, pero uno sobre todo y Un luego un señor. niño también.
Y, Ajá. y Ujú. lo que hay es muchos personajes femeninos. Está Mara, que es como empieza un poco la historia. Está Ruth, que es su madre. Les estoy leyendo porque no quiero olvidarme de ninguno. Están Bea y Merche, que son ambas enfermeras. Está Ana y su hermana Carol. Ana es cuidadora. Está Arda, que es una señora fantástica, capaz de, con mil recursos para hacerse cargo de las cosas de mantenimiento y de seguridad de la torre, de una de las torres. Y está la Ujú. enigmática Andrea, que no sé muy bien cómo calificarla, pero bueno, que Ujú. hay que leerlo para saberlo, para saber todo esto. ¿Por qué tomaste la decisión Ujú. de que fueran estos personajes femeninos los que, digamos, dictaran la narración? Pues es vagancia, Cristina. Es que normalmente cuando empiezo un libro me planteo qué personajes voy a usar. Mm, En este libro, como se basaba en la colmena, y la colmena es un recurso que ya he utilizado en el rito circular, es decir, es un entorno, un world building que ya tengo creado en otro libro, ujú, pues lo primero fue qué personajes voy a reutilizar o quiero que aparezcan en El llanto del cuco, aunque son libros completamente independientes, ujú, tienen sus vasos comunicantes, pero es absolutamente, no es necesario leerte uno para entender el ujú, otro, o sea, el rito circular pasa en la colmena y es otra historia y es terror y son otros personajes, ujú, y El llanto del cuco es otro libro. Pero, por ejemplo, quise recuperar a Arda, que es un personaje que a mí me encanta, y a Ana y a su hermana. ujú, Son estos tres personajes que vienen del rito circular. Entonces esos los tenía claro. Los que quería añadir, como ya te digo, son personajes que parten de conversaciones de hospital con gente del hospital. ujú, Tú sabes que en los hospitales el 90% de enfermería y técnicos sanitarios ujú, y actualmente incluso doctores son mujeres. ujú, sí, Y eso tenía que reflejarlo en la novela, quiero decir que es una realidad. Yo ujú, cuando trabajaba en el hospital éramos las técnicas sanitario o las enfermeras. ujú, El genérico es en femenino claro. porque la inmensa mayoría de la gente que trabaja en el hospital es femenino. Ujú, Entonces, por ahí el tema de eran enfermeras. ujú, La madre tenía que ser una madre, evidentemente. Y entonces se me fue componiendo un mundo femenino que no fue o sea, no fue aquello de, voy a hacer todo un no. universo femenino. Pero llegó un momento en que dije, bueno, oye, a mí me funciona así y esto ha entrado así de forma orgánica y natural, no lo voy a modificar, como tampoco voy a incluirlo forzosamente. O Ujú, sea, entra, funciona así, ujú, pues así va. Y se fueron creando estos personajes. Andrea también viene de un cuento anterior que se publicó en la revista Windurmanot, espero haberlo pronunciado bien, porque como es impronunciable es un concepto lovecraftiano. sí. Y entonces, Un saludo desde aquí claro, para Windu. eh, y entonces fueron entrando estos personajes, algunos que ya existían y otros que se componían nuevos, y fueron, ya te digo, de forma orgánica y se compuso pues un universo bastante femenino, pero bueno, yo creo que ahí está y no... Igual que tú puedes escribir una novela donde son todos un campo de nabos, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí estamos, o sea, ha salido así. Sí, y luego también dices al final del libro, en los agradecimientos a las verdaderas Ruth, Merche y Bea por el maltrato y mal rato recibido en este libro y por lo mucho que espero que lo disfruten leyendo. Entonces, supongo que remitirán a personas que existen. Es parte de lo que te digo de la vagancia. Cuando escribo un libro le pongo un nombre y lo asocio normalmente, o sea, son nombres asociados a personas reales, Ujú, porque así me permiten visualizarlos físicamente, en sus sí. actitudes, en la forma de hablar. Todo Ujú, esto me ayuda mucho a la hora de componer los personajes y cómo reaccionan. Entonces, pues sí, hay una Bea, hay una Ruth, hay una Merche, y las he usado. Los personajes tienen sus características propias que he inventado yo, pero al margen de eso, su forma de hablar, de expresarse o de gesticular, pues viene de estas personas reales, que una es mi correctora y son amigas todas, y ujú, entonces, claro, nos vemos habitualmente y se compran los libros y los disfrutan y luego me los comentan y me hacen críticas y tal. Y entonces se me ocurrió que iba a hacer esto también, ujú. para que cuando lo vean digan, ay, ahora estoy pendiente a ver si me mata o no me mata.
Bueno, pues un saludo desde aquí para ellas también. En la novela Ujú, analizas, yo creo, de manera, no sé si analizas, pero sí describes, y yo creo que hasta cierto punto el trabajo de análisis lo haces luego, lo hace luego el lector una vez leído la obra. Las ujú, relaciones tóxicas. Hay muchas relaciones tóxicas que se desarrollan ya sea dentro de una pareja, y no me refiero simplemente a una pareja que es en ese momento pareja, sino que ha sido pareja. Y también materno y paterno filiales. ujú. Es muy interesante. Yo siempre digo que la familia no es una reflexión mía, no sé quién la ha dicho antes, pero sé que no soy yo la creadora. La familia es la mayor fuente de terror que existe en el mundo. Es cierto. Es cierto, mira, en este libro hay, pues como te digo, siempre hablo de cosas que he vivido. Uh -huh. Yo cuando trabajaba en neuropsiquiatría, pues recuerdo perfectamente un paciente que tenía, o sea, tenía absolutamente prohibido que nadie de su familia pudiera comunicarse con él, porque cuando recibía una visita, una llamada y sobre todo de su madre, Yeah. ese paciente iba a brotar y era un paciente muy Uh violento -huh. después de ver a su familia. Mientras no viera a su familia y estuviera controlado, su medicación, sus paseos, sus cosas, era una persona Uh encantadora. -huh. Ahora, venía a verlo su madre, le decía 4 frases y sabías que esa tarde Uh -huh. ibas a necesitar a 7 personas para Sí. poderlo agarrar y contenerlo en una cama porque si no podría matar a alguien. Uh Y -huh. entonces, claro, ese tipo de relaciones Uh -huh. y que una madre que sabe que los médicos le han dicho, que todo el mundo le ha comentado, mire, usted es que debería dejar de intentar comunicarse con su hijo porque le está destrozando. O sea, usted con 4 frases, no, si yo no hago nada. Y tú Yeah. veías a la madre y decías, Sí. esta señora también tendría que estar ingresada, no en este centro, en otro. Uh Esta -huh. señora también tiene su Uh qué. Y viene aquí a destrozarle la vida a su -huh. hijo sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Y su hijo puede tener sus traumas, puede tener su enfermedad, puede tener lo que sea, pero ese tipo de relaciones absolutamente destructivas, a mí como, primero como trabajador, pues tratas de conducirlo y de que haya, de que esa persona, de que ese interno tenga la mejor vida posible y que no sufra estos episodios, pero por otro lado, como escritor, es de wow, es Mm, que esto lo ves, ¿no? Ese tipo de relaciones, gente que vive junta y que se odia profundamente, se desprecia absolutamente y están todo el día tratando de fastidiarse la vida el uno al otro. Me refiero sí. paternofiliares y relaciones de pareja, es que no podemos vivir separados, pero tampoco podemos vivir juntos, o Mm, sea, nos odiamos, nos tratamos fatal, pero en realidad y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tenéis una sí. relación sadomasoquista dentro de... Mm, No, no lo entiendo, o sea, sí lo entiendo en el sentido de que los ves que los separas y están todo el día buscándose el uno al otro, sí. dices, bueno, es que esto realmente les aporta algo. Todo ese tipo de cosas que he visto en mi entorno, en el trabajo, pues me gusta enseñarlo porque existe, porque está ahí y es una parte de lo que tú dices, terrorífica. Sí. Es una parte terrorífica, pero es la que te toca más cerca. Mm, Y luego, pues otra cosa es el tema ya del abuso, aunque sea psicológico, de los que están por debajo tuyo, ¿no? De tu hijo, aunque sea un adulto, ¿eh? O un niño, da igual, esa ascendencia que tienes de, no, es que soy tu padre, me tienes que obedecer, soy tu madre, mm, yo lo que digo a misa y te voy a machacar y tal, eso también son puntos que mm, me gustaba reflejar en la novela. Porque considero, como dices, que no hace falta tener un monstruo para atacarte, o no. sea, puede ser la persona que se supone que te quiere mucho. Mm. Y aparte creo que todas y todos tenemos algún ejemplo, o bien en nuestra familia o en nuestro entorno, al que podemos inmediatamente identificar. Y cuando estaba leyendo la novela estaba pensando en todas esas relaciones tóxicas que conozco a mi alrededor. Y una de las cosas porque la violencia verbal o física es algo obvio, quizá, o más obvio, pero lo que es fascinante es cómo la persona que ejerce los abusos sobre los demás, cómo esas dinámicas le dan gasolina. Es lo que tú decías, que le aportan, es algo que necesita, ¿no? Y creo que eso Mm, cada vez creo que se está explorando más en la literatura, pero todavía hay mucho que decir en ese sentido. Y es lo que tú decías, lo de los monstruos, que no hace falta que tengan cuernos y simplemente muchas veces son gente
que la sociedad señala como, bueno, si son tus cuidadores, o son tu Ujú, familia de sangre, les tienes que querer, les tienes que, incluso en algunas sociedades les tienes que obedecer, ¿no? Y con eso ujú, entramos el tema de la salud mental, que es otro de los temas bueno, tratas muchos temas, pero quizás a mí los que más me han llamado la atención. El tema de la salud mental es otro de los temas que ahondas, porque además la historia de comienzo a mí me parece que es un comienzo brutal, estupendo. Yo pensaba en otro comienzo no es parecido, pero sí me hizo pensar en, no sé si conoces la quinta estación de Nora Jemisin, que empieza con una madre que ha perdido su hijo y es ujú, brutal ujú. esas primeras páginas. Entonces, ahí, en este caso, tenemos una persona que está pasando por una depresión terrible y son ese día a día que trata de vivir o de sobrevivir o de sobrellevarlo como puede. Yo creo que está tratado de una manera muy interesante. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de retratar de manera creíble este tipo de enfermedades mentales? Bueno, intento sobre todo no caer en los clichés Yeah. o en el buenismo o en pifiarla mucho a la hora de poner voz a la gente que las trata, Uh-huh. ¿vale? De que un psicólogo me diga yo no diría nunca esto, un psiquiatra me diga yo nunca haría una cosa así. Entonces intento buscar también, no sé, yo he trabajado en neuropsiquiatría, me he especializado en ello, pero no soy la voz absoluta sobre el campo. Uh-huh. Entonces intento buscar siempre gente que tenga un mayor conocimiento de esto y comentarle pues esos aspectos. Oye, mira, ¿tú crees que pasaría esto o actuaría así alguien Uh-huh. de tu rama en esta situación para tratarlo? El tema de la salud mental, ya te digo, he estado muchos años en hospitales de salud mental, en centros de neuropsiquiatría, con lo que es un tema que me apasiona y ha sido una de las formas de vivir que más he disfrutado. O sea, trabajando en ese entorno, me he sentido realizado como persona. Yo anteriormente trabajaba en agencias de publicidad escribiendo eventos para grandes marcas y eso me llevó literalmente prácticamente a la depresión, de decir, no sé qué estoy haciendo con mi creatividad, pero no era esto lo que yo quería. Uh-huh. Y pero un salto mortal y me dediqué a otra cosa completamente diferente Uh-huh. que era la salud mental. Y eso me ayudó a formarme a mí y a sentirme valorado y creo que era algo que aportaba, ¿no? En positivo Uh-huh. a la sociedad y a la gente. Uh-huh. También trabajé durante mucho tiempo en paliativos, también me pareció una profesión que era, o sea, que era muy dura, Uh-huh. pero también me parece que aportaba, ¿no? Acompañar a la gente en su último camino, en su tiempo de descuento, pues Yeah. era una cosa que también hice muy consciente hasta el punto de que cuando me di cuenta de que empezaba a endurecerme tanto como para darme igual, decidí dejarlo. O sea, Yeah. fue algo que dije, no, yo Uh-huh. no puedo permitirme el lujo de que llegue un momento en que me importe un pimiento que la gente se muera. Eso tampoco es. Y por eso son temas que me gusta tratar en los libros. O sea, creo que el tema tabú de siempre es la muerte, la salud mental, son cosas que no es una herida que puedas Uh-huh. ver, sino que es algo que está dentro de nuestras cabezas y que es muy difícil dar con la tecla que lo solucione si es que existe. Uh-huh. Porque esa es otra. Hay gente que dice, no, la salud mental, no, te tomas esto y se te pasa. No, a veces no se te pasa nada. Uh-huh. O sea, es tener que vivir con ello, tener que vivir con eso. Y ese concepto hay mucha gente que tampoco lo entiende. O sea, alguien que es un depresivo crónico, bueno, cúrate, tómatelo bien, sé feliz. Claro, es muy fácil que la gente te lo diga, Uh-huh. pero no es tan fácil hacerlo cuando en realidad dentro de tu cerebro quizá hay una enzima que no funciona y que te obliga a estar deprimido siempre y no hay una solución a eso, sino que intentar con terapia y quizá con alguna medicación llevarlo, más Uh-huh. que nada. O sea, no solucionarlo, sino llevarlo. Uh-huh. Bueno, como veréis, como para no escribir terror. Sí, nada más. Sí, ¿cuál es el mayor desafío y qué es lo más fácil? Vale. El mayor desafío es la coherencia, porque soy un caos a la hora de escribir. O sea, como ya te digo, soy absolutamente de brújula y yo voy escarbando y voy descubriendo a la vez que voy escribiendo, con lo que hay veces.
que dices, bueno, esto que he escrito me parece maravilloso, pero igual entra en conflicto con cosas que he escrito antes. Ujú, De hecho, hace muy poquito, antes bueno, el libro todavía no está físicamente, tú lo has podido leer, pero hasta hace muy poco me han escrito de, oye, fíjate en este capítulo que dices que no sé qué del móvil y aquí, un capítulo antes, se le ha acabado la batería. Esto no está mm, bien. ¡Ay! Este tipo de sí. incoherencias son el gran, para mí es el gran enemigo. O sea, Ujú, es lo que intento repasar una y otra vez para que no exista. O sea, para ujú, que no haya esas lagunas que digas, ya no un salto de credibilidad o de créetelo o no, sino la incoherencia propia de escribir de esta forma, de que hay veces que escribo capítulos intermedios, vuelvo atrás, sigo adelante, no, ahora que me conviene esto voy a modificarlo en otro párrafo que estaba mucho antes, en capítulos ujú, anteriores, y al gustarme mucho las voces corales, bueno, ya lo has visto, y la mayoría de mis libros son así, no me gusta tener un protagonista muy definido. A veces sí, pero la mayoría de veces no. Me gusta ujú, hacer obras corales porque así tengo muchas voces para narrar y puedo hacerlo desde diferentes ángulos, diferentes puntos de vista. No me gustan los personajes blancos o negros, me gusta navegar en los grises. Nadie es perfecto, nadie es buenísima persona y todo el mundo se puede equivocar. ujú, Y entonces, eso que es, o sea, yo creo que es ambicioso a la hora de escribir un libro, en el sentido de que no te ciñes a una sola voz y un solo camino, ujú, sino que vas entrando en diferentes sitios. Es a la vez complicado de luego lograr que tenga una cohesión o un peso específico todos y que nadie te quede desdibujado o que acabe diciendo no me he enterado de nada. Lo más fácil, lo más fácil para mí son los diálogos. ujú, Los diálogos de toda la vida me salen muy fluidos y creo que consigo que cada uno tenga cierta voz propia, aunque todos hablan de la misma cabeza ujú, estropeada, porque llevo muchos años dedicándome a escribir diálogos, sea para culebrones, sean para ujú, películas y sean para libros o para eventos. Le he escrito diálogos, yo qué sé, desde Isabel Gemio hasta el Piedrahíta o hasta para vender mil cosas ujú. en convenciones, a culebrones que me contrataban para meterle calle a los personajes. O sea, me decían, es que esta gente habla como si tuviera un doctorado en filosofía y se supone que son macarras de motocicleta. Oye, ¿le puedes dar un poquito de calle? Que tú sabemos que vienes de un barrio comanche. Y entonces, pues, los diálogos son una cosa que me encanta. Luego intento evitar el síndrome de la bata blanca, aquello de que llevas tanto rato hablando que ya no saben ni dónde están. Mm, O sea, que sino que vayan haciendo cosas a la vez que dialogan, pero yo soy un fan absoluto mm. del diálogo y de dialogar con lo que eso es lo más fácil que me salen los libros. Y en cuanto al camino a la publicación, ¿cómo llega esta novela Dolmen? Pues a través de amenazas del señor Jorge Iván, Hay que editor decirlo, de... hay que Y decirlo. hay que decirlo más, hay que decirlo más. O sea, tenemos que hacer un grupo de autores damnificados por el señor Jorge Damnificados. Iván, porque yo quiero que quede aquí. O sea, en algún libro ya lo he dejado por escrito. Si alguna vez desaparezco es culpa suya, pero quiero aquí que quede grabado también en cámara, porque ustedes no saben lo que es tratar con este señor. Mm. ¿Vale? Amenazas a las 3 de la mañana, ¿dónde está mi libro? ¿Cómo lo llevamos? Sé Te veo dónde muy vives. ocioso por ahí, sí. Te veo muy ocioso en rodajes, te veo muy ocioso en ferias presentando otras cosas, ¿dónde está mi libro? Ujú, Este señor tiene un bagaje, hay gente que ya lo conoce y lo tiene mm, claro. Y entonces nada, es eso, es con Dolmen, es ujú, con una editorial con la que trabajo muy a gusto, mm, yo mucho tiempo, ellos confían en mí cuando otros no lo hicieron, con mis primeras novelas. Entonces, soy una persona que tiene tatuado el código Bushido en una pierna, con lo que lo de la lealtad mm, es una cosa que la llevo muy a rajatabla. ujú, Y no hay más. O sea, sale con ellos porque me encanta cómo trabajan, me encanta la seriedad que le ponen a los libros, me encanta que cuando apuestan por uno te dicen, ¿quieres hacer presentaciones? Sí, y te llevan a 40 sitios, ujú, cosas que pues sabes que hay otras editoriales que te sacan el libro y luego pues yo qué sé, yo cuando he trabajado con alguna de las muy grandes, oh sí, tu libro va a estar en todos los Alcampos, en todas las casas del libro, en todos los FNAC, pero luego dices, bueno, hacemos alguna presentación y hay una bala de heno, que pasa como en las pelis del oeste, que va pasando y hay un silencio Silencio administrativo, absoluto, sí. ¿sabes? Con, Mm, con un eco que dices, presentación.
y no haces nada. Entonces yo prefiero a alguien que pelee el libro, que no diga, bueno, es que esto dentro de 2 meses es material pasado, porque tú ya sabes que ahora los libros, la galería de novedades aplasta continuamente, o sea, es Sobre un no todo parar de ahora, sacar novedades. de cara a Mm, la feria del libro, ahora de cara al verano Exactamente. hay un montón de novedades. Y entonces yo siempre apuesto por gente que apueste. O Mm, sea, que no sea solo sacarte el libro, te lo pago, mm, adiós, muy buenas, sino que diga, no, vamos a defenderlo y vamos a tratar de que llegue a mm, muchos sitios, que te vean en muchas presentaciones, en ujú. muchas ferias y que estemos ahí trabajando por el libro. ¿Y te acuerdas más o menos de cuántas versiones de la novela has podido desarrollar? Más o menos. Más o menos. Versiones creo que ha habido 3 o 4 Mm, versiones mías y que no ha visto nadie más, que yo, ujú, porque yo, o sea, cuando entrego esto es la que quiero entregar. ujú, Pero versiones ha habido 3 o 4 con distintos finales y con distinto final para varios personajes. mm, Porque no me convencía una cosa, no me convencía otra. Y al final la que está, evidentemente, es la que, con la que me siento más a mm, gusto y tal, pero he descartado cosas, finales mucho más duros, mucho más terroríficos, y no me apetecía para según qué personaje, me parecía que mm, era, que era, que era injusto. mm, Después de según qué vidas, ujú, pues aunque los personajes no dejan de ser papel, o como la gente esta que te dice, si matas un animal en una novela no la voy a leer. Si es papel, no pasa ya, de verdad, pero me pasa eso. O sea, quiere decir que hay mm, personajes a los que les coges cierto cariño y dices, es injusto que le pase esto, ya, que solo son mm, palabras en una hoja, no mm, existe realmente, ujú, no está sufriendo. Pero me pasa eso con personajes y con perritos y con animales también me pasa. O sea, que yo cuando estoy leyendo una novela y aparece un perrito o un gato, digo, por favor, que no lo acaben matándolo y mm, comiéndoselo. ujú. Eh, son palabras, pero lo estoy sintiendo aquí Claro, dentro. para ti son reales, claro que sí. Y, Mm. y ya un poco para ir terminando, ¿nos puedes contar algo en lo que estás trabajando actualmente o es súper secreto y no se puede saber, no se puede decir? No, no, en absoluto, si lo digo sin problema. Mira, estoy con 3 novelas, que una es un Grimdark, que llevo trabajando en él 4 años, ya ha superado casi, llevo 350, casi 400 páginas. Wow. Es la cosa más larga de escribir que he hecho nunca, en el sentido de dilatar o sea, dilatada en el tiempo. Llevar 4 años en una novela me parece alucinante, porque normalmente soy de empezar una novela y cuando coge carretera, o sea, al principio empiezo muchas, tengo muchas empezadas en el cajón. Pero cuando una coge carrera, normalmente me obsesiono con ella y ataco con ella y estoy con ella hasta que la acabo. Y esta pues la he ido cogiendo y dejando porque es un universo tan grande, es algo que no he hecho nunca. Luego van saliendo novelas del mismo estilo que me hacen, oh, vaya, yo que pensaba que innovaba con esto y ha salido en esta. Vaya, tendré que replantearlo o parecerá que me estoy fijando cuando en realidad igual lo llevo desde hace tiempo, pero claro, es lo que hay, o sea, es la justicia de quien edita primero. Y estoy con este Green Dark, estoy con Alexia King. Alexia King son unos libros infantiles que me encanta escribir, y estoy acabando la segunda parte porque, bueno, funcionó muy bien en catalán, se editó en castellano, hemos estado optando a varios premios, se editará por Europa y me estuvieron insistiendo y dije, pues mira, tengo material para una segunda parte, adelante con ello. Y luego, pues evidentemente estoy con uno de terror, que es el género, es mi género de donde me refugio, mi género refugio, y estoy con él también, pero vamos, no sé si seguiré con él, me liaré con el Green Dark. Tengo también apalabrado la tercera parte de un thriller. No apalabrado, bueno, lo tengo firmado, pero quiero decir que en principio es para 2026-2027. Tengo tiempo, tengo algo escrito, pero ese lo tengo ahí a medias. Y en literatura estoy ahí. Luego con películas, pues, como siempre, voy haciendo un montón de proyectos y a ver si alguno despega y se hace. Bueno, pues estaremos ahí pendientes porque nos gustaría que volvieras con alguna de tus obras futuras. ¿A quién te gustaría ver en Librísimo si pudieras invitar a alguien, pero tiene que estar vivo Ya, tiene que estar vivo. o viva? Pues, a ver, mira, el otro día,
conocí a Ana Starovinets Ah, y me pareció una chica maravillosa. Me encantaría ver una conversación entre vosotras dos. pues sí, pues Fíjate mira, me lo voy a apuntar, sí, lo que sí. te digo. Lo Sí, o apunto sea, la porque conocí, me pareció una chica encantadora con lo horroroso que escribe, porque a mí no hay nadie que me haya dado más horror que ella escribiendo. Aquello que dices, por favor, no puedo leer esto, me estoy poniendo ya. malísimo. Mm, Me pareció alguien tan cercano, tan divertido y tan, ujú. tan agradable que dije, oye, pues me encantaría ver más de ella. O sea, que si pudieras hacer un librísimo con ella sería Pues maravilloso. sí, porque además todo el mundo nos va recomendando a otras personas y vamos a ver si podemos hacer realidad esos sueños. Y ya para terminar, me gustaría saber cuál es el último libro que estás leyendo y que te ha gustado mucho, que te gustaría, o que lo has terminado o que lo estás leyendo en estos momentos y te gustaría recomendarlo. Pues mira, ayer me acabé uno, que no es un libro, es un cómic, se llama Motor Girl, de Terry... Ay, lo tengo por allí. El autor ahora mismo soy fatalítico para los nombres, pero se llama Motor Girl, o Ujú, sea, chica motor. Y es ujú, un cómic de una chica con un estrés postraumático después de la guerra y me ha encantado porque va con un gorila hablando y solo lo ve ella, el gorila. O sea, tú ya lo ves desde el principio, que es un ente que ujú. tiene ahí y que va charlando con él y tienen conversaciones. Maravilloso. Y cuando lo acabé, me empecé, a ver, aquí, Ah, muy Crisálida, bien. de Alicia Álvarez. Ujú. Y me está flipando. Llevo pues 80 páginas, lo empecé ayer y me está alucinando. Lo he editado Dimensiones Ocultas y de momento muy bien. O sea, este tipo de género, ciencia ficción distópica, apocalíptica, a Ujú, mí ya me tienes ganado. O sea, esos tres conceptos ya es algo que es un win-win. Y ujú. entonces, y aparte la prosa y la narrativa que mantiene Alicia está muy conseguido. O sea que en eso estoy ahora mismo. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos aquí creando nuestra pequeña librería en Librísimo de libros que nos estáis recomendando todos los que nos visitáis y espero que pronto podamos podemos compartir con todo el mundo esa lista de libros para los que queráis bueno, consultarla. Y yo quiero darte las gracias de nuevo por esta charla tan interesante. Quiero recomendar a todo el mundo que lea El llanto del cuco. Bueno, os va a encantar. Va a ser muy divertido. Hay partes muy divertidas, hay partes también que sobrecogen, como digo, pero es muy entretenida. No Ujú. puedes dejar, es que realmente no puedes dejar de leerlo. Y ya sabéis, esta va a salir en breve con Dolmen y espero que nos visites muy pronto con otra de tus obras. Estaremos encantados de tenerte por aquí, Iván. Muchísimas gracias, Cristina. Igualmente, un placer. O sea, una charla súper entretenida. Y cuando quieras, o sea, en breve, ya sabes que la producción me sale. O sea No, que no, no no, para. no creo que haya problema. Cuando quieras nos volvemos a ver.